Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula la tabla de amortización de un préstamo por el método americano. En este vídeo lo vamos a hacer en la pizarra, os voy a explicar cómo se calcula a mano, y en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo se hace con una hoja de cálculo, con este, ¿de acuerdo? Bien, voy a poner la tabla de amortización, lo primero, con las 5 columnas que ponemos siempre, ya lo hemos hecho con el método francés y con el alemán también. Aquí ponemos los años, que en este caso es uno de los datos que nos dan. Fijaros aquí, nos dicen que hay que devolverlo en 3 anualidades, por tanto, si hoy es el año 0, habrá que devolverlo en el año 1, en el año 2 y en el año 3, ¿de acuerdo? Bien, voy a poner esto un poco más recto. Vale, aquí ponemos el término amortizativo, que yo lo llamo A minúscula, el término amortizativo es lo que pagamos cada año para devolver el préstamo. Término amortizativo, cuota amortizativa, cuota, anualidad, como queráis llamarlo, es la cantidad de dinero que damos para devolver el préstamo, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos a poner los intereses que pagamos, y aquí lo que amortizamos de capital, capital amortizado también se llama, ¿de acuerdo? Bien, acordaros que esto se cumple en todos los préstamos, el capital amortizado más los intereses son igual, o sea, esto más esto es igual a esto. Bien, y finalmente tenemos aquí, vamos a poner el capital pendiente de amortizar. Capital pendiente, capital vivo, saldo, esto como cada uno lo llama de una manera distinta, ¿vale? Venga, pues entonces, vamos a empezar a hacer el cuadro de amortización para el préstamo por el método americano. El método americano se caracteriza porque los intereses a lo largo de toda la vida del préstamo son constantes. Es decir, en el préstamo americano, la columna que es siempre igual es esta. Os recuerdo que en el préstamo francés la columna que era siempre igual era esta, y en el préstamo alemán la que era igual siempre era esta. Es decir, cada uno de los 3 préstamos tiene algo constante, y en el caso de del método americano, lo que es constante son los intereses. Por tanto, lo primero que vamos a calcular son los intereses, que se calculan siempre igual. Lo voy a calcular aquí. Los intereses de cada periodo van a ser el capital que tengas pendiente de amortizar, C sub I menos 1 en el periodo anterior, por el tipo de interés, ¿de acuerdo? Esta fórmula ya os tiene que sonar, porque la hemos visto tanto al hacer el préstamo francés como el alemán, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces nosotros en este caso decimos, vamos a ver, el tipo de interés que vamos a pagar cada año va a ser el capital del periodo anterior, que va a ser siempre 5.000, ahora vais a ver por qué, porque realmente el capital solo se devuelve en la última anualidad, multiplicado por 0,04, que es el 4% puesto en tanto por 1, ¿de acuerdo? Esto da 200 unidades monetarias de intereses a pagar durante todos los periodos que dure el préstamo. Es decir, nosotros, como siempre, en la primera fila la dejamos totalmente en blanco, salvo aquí, que ponemos lo que nos han prestado, ¿de acuerdo? Todos los préstamos empiezan igual, la línea 0 se deja vacía, salvo la cantidad que te prestan. Ya os dije que hay gente que ni siquiera pone esa línea, ¿de acuerdo? Bien, y a partir de ahora, a partir del año, en el año 1, 2 y 3, nosotros vamos a pagar siempre esos intereses, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a pagar siempre los intereses de 200 unidades monetarias, que es el 4% del capital que me han prestado, con lo cual podemos rellenar toda la columna con 200. Esto es lo que es característico del préstamo americano, que la columna de intereses es una cantidad constante, todos los años pagamos los mismos intereses. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo eso es posible? ¿Cómo es posible pagar siempre los mismos intereses? Pues muy fácil, porque en el préstamo americano el capital que te han prestado no se devuelve hasta el final, es decir, no devolvéis nada de capital, es decir, aquí en esta columna la cuota de amortización es siempre 0 hasta el último periodo, que en este caso es el tercero, ¿de acuerdo? Entonces el primer año, el año 1, yo solo pagaría intereses y no pagaría nada para amortizar el capital que me han prestado, con lo cual en el año 2 yo seguiría debiendo 5.000, por eso pago los mismos intereses. Y tampoco pagaría nada para amortizar el capital que me han prestado. Y solamente en el año 3 ya pagaría los intereses y devolvería el capital completo. Es decir, en un préstamo americano se devuelve el principal, el capital que te han prestado, capital inicial o capital principal, se devuelve completo en el último periodo. Esa es la razón por la que todos los años tienes que pagar los mismos intereses, porque tus intereses se calculan siempre sobre el capital inicial, como he hecho yo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pues una vez que tenemos ya la columna de intereses, que es siempre 200, la columna de capital amortizado, que es siempre 0, salvo en la última fila. En este caso siempre me refiero solo a estos 2 años, claro, porque este préstamo es muy cortito. Ahora calculamos A sub I, que es el término amortizativo, la cuota. Esto es muy fácil porque es la suma de estas dos. 200 más 0 es 200, es decir, el primer año tú pagarás
200 euros, a quien te haya devuelto, a quien te haya prestado las 5.000 unidades monetarias, ¿vale? Aquí ponemos 200 también, y aquí, ojo, el tercer año ponemos 200 más 5.000, porque el tercer año, que es el último, pagamos los intereses sobre el capital que me han prestado y devuelvo el principal entero, ¿eh? O sea que estos son 5.200. Fijaros que el préstamo americano es un préstamo bastante sencillo, es la tabla de amortización más sencilla de todas, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo eso sí claro, pero es bastante sencilla. Y finalmente el capital pendiente, capital vivo, saldo, como queráis llamarlo, en un préstamo americano es siempre 5.000, salvo el último año, porque siempre nos deben 5.000, es decir, aquí es 5.000, porque yo, claro, en el año 1 no devuelvo nada, por tanto sigo debiendo 5.000, esa es la razón por la que al siguiente año sigo pagando los mismos intereses, porque siempre debo la misma cantidad de dinero, ¿vale? En el año 2 sigo debiendo 5.000, y solo en el año 3, al devolver el principal, debo 0. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la tabla de amortización de un préstamo americano. Como habéis visto, no es complicado y como también os he comentado, la única columna que es constante es esta, la de los intereses, que todos los años son los mismos intereses. Esta columna no es constante porque hay una cantidad distinta al final, y esta tampoco es constante porque hay una cantidad distinta al final, y esta tampoco es constante porque aquí hay una cantidad distinta, ¿de acuerdo? O sea, la única que es realmente constante, que es siempre la misma, son los intereses, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora nos vamos a la hoja de cálculo, al Excel, y os explico cómo hacer esto mismo en Excel, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos, hasta luego.